Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este episodio con Mando Guerra, un diseñador de moda mexicoamericano reconocido por su participación en el show Runway. Mondo nos invitó a la presentación de su última colección en la Semana de la Moda en Nueva York. Luego, en el New York Film Academy, el cineasta y artista cubano Juan Padrón nos habla sobre sus inicios en el departamento de animación del Instituto de Cine Cubano ICAIC, de los personajes memorables que ha creado como Elpidio Valdés y de la génesis de una película que hoy es considerada entre las mejores 100 del mundo, Vampiros en La Habana. Más tarde, en Washington Square Park, Patricio Lersundi entrevista al periodista e intelectual catalán Josep Muñoz, quien como profesional invitado por el Centro Rey Juan Carlos de Nueva York University nos habla de la España de hoy, del concepto de región y de cómo una revista cultural como La Veng es una prueba de sobrevivencia exitosa en la crisis de la industria editorial del momento. Y terminamos en el East Village, en una entrevista en la Casa de Teatro IATI, para hablar del estreno de su nueva obra, Gasoline, basado en un libreto de Jordi Casanovas y cuyo tema cobra mucha actualidad al abordar el papel de los millennials de origen latino en los temas que tocan inmigración e identidad. Y ahora con Mando Guerra. Este es un trabajo que es mucho más accesible y creo que el hecho de que Mondo, que es latino, que es del barrio, que es VIH positivo, todo esto es como romper estas fronteras en el mundo de la moda, ¿no? I grew up in Denver. My grandfather would call us Chicano, but we were also called Latino, but I didn't know how to identify. I didn't really know who I was, you know, and not only that, because a lot of the things that I wanted to explore creatively were not things that boys did. Very excited about it. So then with the accessories, we kind of wanted to do... So in my work, I feel that I use a lot of my influence, my Mexican background and culture that I've been exposed to. I kind of feel like this is my grandmother's living room when I was growing up. And I do truly believe that music and art is my foundation. I played a lot with like tapestries from the 70s. So a lot of like home furnishings and wallpaper and tapestries and different things like that. And so I just mixed it all up. And then I was cast on the show you know, a year later, and the episode where I designed my positivity print was life-changing. Nina, you asked me what my story was, and the symbolism in the pant actually are these pluses are positive signs. And I've been HIV positive for 10 years. And I was diagnosed when I was 23 years old. I was living here in New York. You know, I felt very ashamed. I felt very alone. My rock bottom was when my mother visited me on Christmas Day. I was in a hospital bed dying from AIDS with a T-cell of 14, which is very low. She said, you know, we're not going to open any presents until you get out of here. I could just imagine my family that was, you know, a half a mile away from that hospital
being together and sharing love for each other and family and enjoying that. And I realized that I was really, really missing out, that I had been missing out for a long, long time. And I started thinking about, like, why do I love Prince so much? And I think I love Prince because there's so much repetition, and there's like crescendos and decrescendos and staccato and whole notes, like, and it really reflects me staring at manuscript, a piece of music, and studying it and looking at the patterns and putting them together. I live with my clothes. I live in this basement studio, and I spend a lot of time with them. You know, they're always hanging out with me. They really do have personalities, talking about how they're all on the rack, and there's like those, you know, those ants that you looked up to when you were a kid, and you're like, oh, she's the pretty ant. So I really look at them as like a family, you know. My heart is just bursting with love because he's one of a kind. So it was pretty exciting when he had said he was invited to be a part of New York Fashion Week, because I know this has always been a big dream of his, and to have a single show is a big accomplishment. So I feel like a lot of the work that I do are gifts, and they're gifts that I give back to my family. So if my family is coming to see my work, my runway presentation, I want them to really understand it. And that is really important for me, because, you know, this is me supporting them and giving back to them. And if there's one thing that I've learned from this entire experience, and we're talking about fashion, we're talking about music, we're talking about the advocacy work, we're talking about being on Project Runway, the most important lesson that I've learned is being able to share your story. I don't know what that story is for you, but it's important to share your story. And even if that story is shared with one person, you have to understand that it will influence somebody. Yo hacía unas tiras para el periódico Juventud Rebelde de chistes de vampiros, pero no eran los vampiros clásicos que asustan, sino eran vampiros que tenían una vida cotidiana, tenían que educar a los hijos y no daban miedo ninguno, así que eran pobres seres que estaban limitados. ¡Mírame sangre, vampiro! ¡Ay, darling! Mi nombre es Juan Padrón y soy director de películas de animación. Tío, es que hay algo raro en esta casa. Me da escalofrío. Mira todo esto. Cuando se fundó el ICAI en el año 60, unos pocos años después, en el 63, me fui a La Habana a trabajar de aprendiz, porque estaba enamorado de las películas de animación. Y ahí vi los primeros profesionales. Coronel Andaluz, ataque usted con la contraguerrilla. ¡Se acabaron las balas! Después estuve en el servicio militar, donde tenían una sección fílmica. Y yo pedí un traslado y me tocó la cámara de animación. Cargue usted que estos no tienen balas. Cuando yo pasé al ICAI, al Instituto de Cine, empecé a hacer
dibujos animados corticos de vampiros. Y un productor alemán que fue a La Habana vio los cortos y dijo que él, si hacíamos una película de largometraje de vampiros, él la iba a producir. Y a partir de ese momento entonces hicimos un argumento que fue lo de Vampisol y le presentamos el proyecto y ahí empezó la producción de la película. Fue la primera coproducción de Cuba en dibujos animados con otro país. La historia de los vampiros se pierde en la lejanía de los tiempos remotos. Es solo en 1870 cuando los vampiros comenzaron a organizarse. La película de vampiros trata de un científico que se exilia en La Habana en los años 20 y produce una bebida antisolar que los vampiros pueden tomar y resistir el sol y ya no van a estar limitados a vivir en la noche tenebrosa y en la caja, ¿no? Su fórmula exigía grandes cantidades de ron y piña colada. En 1921 experimentó con su sobrino una nueva variante. Fue así que Joseph Emanuel creció bajo el sol tropical. Salió en un momento en que el cine de animación para adultos no era lo correcto ahí en Cuba y por lo tanto la película no tuvo ningún tipo de conferencia de prensa, ni premier, ni nada. Salió como una película más ahí un jueves y sin embargo a poco tiempo rompió el récord de taquilla. Vaya, veo que hay telarañas nuevas. Bebe, sobrino, tu vitamina mensual. Y es una película, por ejemplo, que está en MoMA y está considerada de las 100 mejores películas iberoamericanas del siglo XX, con el número 50, o sea que está en el mismo medio. Y aparte de eso, es la única película de animación que está. Y yo siempre le digo, yo estoy muy orgulloso porque la hice yo. Al fin estuvo seguro de que había dado en el clavo. La Capa Nostra amenazaba económicamente al grupo europeo. Y Cuba sufría la tiranía del general Machado. Y después de eso, los jóvenes del estudio empezaron vamos a hacer la segunda parte de Vampiro. Trabajé con estos jóvenes nuevos del estudio y hice más Vampiros en La Habana. En 1933, el grupo Vampiro Europeo y la Capa Nostra de Chicago se lanzaron a una guerra por el control de la fórmula del Vampisol. Que en diferencia a la primera película, es una película en vez de comedia, es una aventura en la Segunda Guerra Mundial, cómo los nazis usan el Vampisol contra la humanidad. El Vampisol se fabricaba en muchos lugares del mundo, pero el más famoso era el del Pepitos. Al comenzar la Guerra Mundial, el Pepitos dejó de exportarlo. Y estoy escribiendo ahora el guión de la tercera parte, que es una cosa que me copió Lucas con la Guerra de la Galaxia, que es ir hacia el principio de la historia, ¿no? Ir hacia los años 20. O sea que yo me siento muy cómodo trabajando los vampiros. Una película de animación, son pocos locos que la hacían, ¿no? Ahora con las nuevas técnicas no hace falta tanto dinero y se pueden hacer cosas muy especiales. A mí las dos cosas se me dan. Acabo de hacer un cómic que presenté en Barcelona de 264 páginas y a lo que quiero hacer una película para descansar del cómic. Yo pienso que la tecnología ha abierto el campo a que haya más animación.
Josep Muñoz es historiador, editor y director de la revista de arte e historia L'Avance desde 1999. Se doctoró en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona con una tesis sobre el historiador Jaime Vicens Vives. Hoy es invitado especial de la Cátedra Andrés Bello del Centro Rey Juan Carlos I de España de NYU. Josep, pues bienvenido a Nueva York. Muchas gracias. En el mundo de hoy la tendencia de identidad de grupo y pertenencia se mide menos en términos de nación que de región, incluyendo por supuesto a Cataluña con su lucha por independizarse de España. ¿No significa eso que empieza a ver un mundo más pequeño? Yo creo que lo que está fundamentalmente en crisis es el modelo del Estado-Nación que nace en el siglo XIX. Lo está por varias razones. En el caso catalán, quizá por su dificultad, la dificultad de esta nación en representar un grupo que culturalmente, lingüísticamente es distinto, pero no debemos olvidar también que en Europa nos encontramos en un proceso de integración política e institucional en la Unión Europea. Eso hace que el Estado-Nación esté perdiendo sentido por arriba y por abajo, por decirlo así. Por abajo porque tiene esas dificultades para representar a esa población, y por arriba porque está cediendo soberanía hacia una instancia superior que es la Unión Europea. Como por otra parte corresponde a una sociedad como la catalana con un nivel de inmigración muy alto. Inmigración de diferentes países, imagino. Sí, sí, inmigración europea, de los países del este de Europa, inmigración muy importante de la América Latina, con colectivos importantes de gente pues, procedente de Ecuador, de Colombia, de Argentina. Volviendo un poco a Cataluña, tengo entendido que su emblema reciente sale de un poema de Maragall, a fines del siglo XIX, Adiós España. Esto nos lleva a pensar que la idea de separación no es una cosa nueva. Es interesante la cuestión porque, de hecho, el poema de Joan Maragall de 1898 se titula Oda a España y finaliza diciendo Adiós España. Pero Joan Maragall, que es un intelectual muy importante en el cambio de siglo, lo que está pidiendo, o de lo que se está despidiendo, es de una España imperial. Lo interesante del momento actual es que durante un siglo el catalanismo político ha luchado por conformar esa otra España, esa otra idea de España. Y lo que en estos momentos el auge del independentismo constata es la dificultad, o por no decir la imposibilidad que ha tenido el catalanismo de construir realmente esta otra España. Tú eres un historiador, de hecho tu tesis doctoral está relacionada con un gran historiador catalán, Jaime Vives. Los autores clásicos, la importancia que tienen es que te siguen diciendo cosas sobre el presente. Él es una persona que desde unos años muy difíciles, porque acababa de terminar la Guerra Civil Española, vivíamos un franquismo muy duro, realmente hizo una renovación importantísima de la historiografía española, yo creo que es el más importante historiador español del siglo XX, y se planteó de nuevo toda la relación Cataluña-España a la luz de lo que había ocurrido durante los años 30, durante la Segunda República, durante la Guerra Civil. Por consiguiente, su obra, su aportación todavía nos sigue interpelando, interesando y enseñando. Hablemos un poco de la revista L'Avance. L'Avance nace en el 77, en 1977. De hecho, el primer número aparece un mes antes de las primeras elecciones democráticas. Está hecha por un grupo de gente joven que acaba de salir de la universidad, eso es lo importante. Es una revista que debe ser leída. O sea, nos ha preocupado mucho dirigirnos al lector, pensar en el lector, más que en el autor. Y entonces eso nos ha llevado a que es una revista para ser leída. De hecho, tenemos un porcentaje bajo de lectores, de suscriptores en la edición online, y la gente sigue leyendo en papel. Es un pequeño milagro en nuestros tiempos. Somos partidarios de un tipo de información que resista el paso del tiempo y que no esté pendiente de la última novedad. Nos tratamos de separar un poco de la inmediata actualidad, donde no podemos competir por nuestro carácter mensual, y por consiguiente todo llega un poco más filtrado. Yo creo que esto es una ventaja, la mirada histórica sobre las cosas y no tener prisa por ser el primero en dar una información, sino al revés, dar al lector claves
de interpretación de una cosa que ya conoce. Josep, ha sido un gran placer. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, para mí ha sido un enorme placer. Gracias. Aquí, Patricio Lersundi, nos vemos en Nueva York. Estamos todos muy nerviosos, Omaira. Pero tenemos que estar a una. Pero es que no tiene nada que ver con los chavos. Tenemos que estar a una. Que no tiene nada que ver con los chavos que mataron en los sures. Todo tiene que ver con los muchachos que mataron en los sures, Omaira. Sí. Todo tiene que ver con ellos. Ya sé, güey. El tema principal de Gasoline es que 5 amigos quieren quemar un coche para prove a point, make a statement. Y dentro de la obra vamos descubriendo quién es cada personaje y las razones por las cuales quieren hacer este acto. Tú me dijiste que teníamos que quemar un coche, que teníamos que ser como los franceses, esos que nos mandaron a la pinche estatua de la libertad, que saben de revoluciones y no sé qué. La nueva obra sale de nuestro programa Cimientos. De ahí tratamos ahora de dar la oportunidad a autores desconocidos. Yo puedo decir que Jordi, el dramaturgo de la pieza, escribió una pieza demasiado bien escrita para mí, lo tiene todo. La obra propone una pregunta de ¿qué hacer cuando tu gobierno no te representa? ¿Qué hacer cuando el gobierno que lidera este país no da oportunidad a los latinos a tener una voz? Y la reacción de cada uno de estos personajes ante esta pregunta hace que es el motor, es la gasolina de la obra, en cierta forma. Sí. Aquí tenemos a uno de los responsables de estas acciones. ¿Por qué razón están quemando vehículos? Yo creo que la obra es un acto de protesta. Como artistas tenemos la responsabilidad de expresarnos y ser un espejo de lo que está sucediendo en la sociedad. Y no es que necesariamente busquemos una manifestación física agresiva, es simplemente concientizar, es buscar las maneras de trabajar en equipo, buscar alternativas para hacer algo con lo que está pasando en nuestro gobierno. Somos los hijos de la revolución y esta noche pasamos a la acción. Nosotros somos la única solución porque somos los hijos de la revolución. Del teatro latino creo que buscamos también ser diferentes, entonces somos un poco más de vanguardia. Bueno, creo que primero que nada teníamos que considerar el espacio que teníamos, que IATI tiene un gran espacio y que queríamos que la audiencia estuviera cerca. Yo a nivel interpretativo diría que técnicamente es difícil no pisar a la gente, porque respetar un blocking en el que pues ves que la gente se mueve, ves las cabezas, a veces es como un partido de tenis que ves a la gente todo el rato moviéndose y lo ves desde el escenario. Eso es todo lo que vas a decir, de verdad. Sí, eso es lo que voy a decir. Ese discurso solo servirá para que se rían de ti. Estamos muy cerca al público, el público está muy cerca a los actores, estos personajes se abren emocionalmente mucho a través de la obra, por lo que estamos siempre conectados, siempre hay un nivel de emoción. De intimidad. De intimidad.
La verdad que no había mucho que pensar acerca del set, necesitábamos cosas muy básicas y que bueno, al final una escenografía más sencilla aportaba muchísimo más a la historia. ¿Lo ves? Es penoso, verdaderamente penoso. ¿Qué? ¿Quieres que te diga lo que realmente pienso? No. Vas a tener que trabajar un poquito más las rimas. Pero si tengo flow. De sobra. Pero una cosa buena es que es como si estuvieras actuando en primer plano de cine todo el rato. No hay que, ¿verdad? No hay que proyectar eso físicamente porque ya está. Entonces, esto que a veces en teatro necesitas recurrir a la técnica para que la gente entienda, en este caso es como estar en primer plano todo el rato, entonces todos los detalles se ven y la gente las recibe, y eso está bien. Lo cual te obliga a concentrarte más. Sí, demasiado. Lo cual te obliga realmente a estar en personaje. Sí. Aquí no se puede mentir. Aquí no se puede mentir. Aquí no se puede mentir. ¿Qué le pasa a mi discurso? A ver, no sé, has amenazado, has insultado, hijos de la revolución. ¿Qué sabes tú de revolución? Sí, fue un proceso diferente. Gracias al escritor tuvimos la libertad de adaptar sus palabras a algo más neoyorquino. Jorge, el director, quería conservar cada una de nuestras voces de nuestros diferentes países para decir, esto es Nueva York, esto es los Estados Unidos. Una mezcla de diferentes naciones trabajando juntos. Y eso es lo que una gran parte del motor de esta obra, nuestras diferentes voces. Sí. Sí, igual para mí es un honor poder estar haciendo aquí en Nueva York una obra latina con una compañía de teatro latino y claro, representando lo que somos nosotros, ¿no? Una cultura llena de mucha energía y mucha emoción. Sabor y me orgullece mucho el poder representarlo también aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Qué le contaste? Nada. ¿Qué? Algo que tampoco tú podías entender, Nico. Bueno, si lo entendió la tonta de Omaira, ya está bueno. También lo podré entender yo, ¿no? No creo que le hayas contado la teoría de la relatividad. Hola, soy Mateo Lamuño, interpreto a Nico y soy de España. Diego Chiri, interpreto a Andrés y soy de Perú. Gilberto Gabriel Díaz, soy Christopher y soy de Puerto Rico. Frances Arroyo, interpreto el papel de Naima y soy de Puerto Rico. Yo soy Dalia Limón, interpreto a Omaira López y soy de México. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.kun.tv/Nueva York.